tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como fue anunciado en nuestra entrevista, hoy en Telebuendía es con el presidente de la Unión de Exportadores, con Álvaro Queijo, a quien le agradecemos su presencia en estudios. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación y muy buenos días para todos. Bueno, ¿cómo es el panorama de los exportadores hoy? Después de este acuerdo alcanzado entre el gobierno de Uruguay y Venezuela, ¿es un poco más alentador? ¿Es, como dijo Tabaré Vázquez, oxígeno puro, este entendimiento? Bueno, el panorama general no ha cambiado mucho, ¿no? O sea, sí es cierto que la relación en particular con un socio o un mercado importante como el venezolano ha mejorado porque, bueno, primero se destrabó, no para la totalidad, pero para buena parte de los exportadores que tenían deudas con Venezuela, se destrabó el problema financiero que tenían y la imposibilidad con esos atrasos de poder trabajar. Y aparte pues se abrió un camino, una instancia de seguridad también en cuanto al cobro de acá a fin de año para aquellos sectores alimenticios que estaban pasando en particular, sobre todo el lácteo, por un momento muy difícil de colocación de sus productos y que bueno, un mercado importante para el sector se vuelve a abrir y parecería que con buena seguridad en la cobranza, que era el gran factor que trancaba las exportaciones con Venezuela. ¿Y qué deuda queda por cobrar? Y bueno, digo, según los que anunciaron el gobierno, lo que se habría negociado es algo así como 50 millones de dólares y en un total que nosotros teníamos registrado de 77 millones de dólares. Quiere decir que hay un 20 y pico millones de dólares que todavía no está muy claro qué sectores son, pero que esos sectores no van a haber solucionado su problema. Pero igual, digo, hay que mirar que más de la mitad del vaso se solucionó, ¿no? Pero sí queda todavía una parte que no tenemos información de que se haya buscado una solución final. ¿Y les hubiera gustado que los participaran de otra manera? ¿Que alguien del gobierno hubiera conseguido una instancia de diálogo con ustedes para informarles más en profundidad de este acuerdo con Venezuela? A ver, digo, si bien nos tomó a todos por sorpresa, nos pareció bien que capaz que se tuviera mucha reserva en un acuerdo de este tipo. Hablo posteriormente. No, Porque por lo que trascendió, solamente ustedes recibieron un comunicado, corríjame si me equivoco, dando cuenta del entendimiento del que se había alcanzado, de las nuevas perspectivas, pero no hubo una instancia de profundización acerca de los alcances del acuerdo. No hubo esa instancia, pero recibimos un comunicado y bueno, si bien nosotros se participó bastante hace tiempo, porque estas ideas de utilizar las deudas de ANCAP para cancelar la deuda vieja y utilizar también, digamos, las compras de ANCAP para, en cierta manera, jugar como garantía de las operaciones de exportación y utilizar inclusive al Banco Bandes, la venimos trabajando de hace mucho tiempo, se las presentamos varias veces al gobierno uruguayo, inclusive estuvimos reunidos con el Bandes, con el embajador de Venezuela, o sea, yo creo que en la elaboración en sí de lo que fue el acuerdo se tuvo buena participación y muchas ideas nuestras quedaron plasmadas en eso. Pero lo que sí tomó de sorpresa el momento y el acuerdo, porque digamos no sabíamos que se estaba a punto de firmar y que bueno, y que rápidamente quedó liquidado. Y usted dice que esto no mejora el panorama en general, las exportaciones uruguayas. No, las exportaciones, nosotros vimos, ustedes saben que junio contra junio del año pasado cayeron un 36%. Y en lo que va del año llevamos acumulado en el primer semestre más de un 15% de caída. Entonces, ¿son cifras superiores a las que esperaban? Son un poco superiores a las que esperábamos, porque también esperábamos, a decir verdad, sobre todo que Brasil no tuviera la fuerte devaluación que tuvo en el principio de este año y que no tuviera esa caída de consumo que está teniendo y por ende que no fuera tan grande la caída con Brasil y también esperábamos, digamos, que la caída sobre todo de Asia
no se diera en la forma que se dio. ¿Y esto les hace rever las proyecciones para este año 2015? ¿Cómo estiman que va a cerrar este año en cuanto a las exportaciones y colocaciones de productos uruguayos en el exterior? Y va a tener una caída del entorno a la que viene habiendo de un 15, entre un 15%, o sea, digo, una caída importante de 2 cifras. Hay que ver lo que cuesta o lo que costó ir llegando a la cifra de exportaciones del 2014 y que año a año veníamos creciendo un 1, un 3, un 4, caer de esta forma en un año un 15% es realmente significativo y bueno, nos vamos a tener que esforzar mucho para tratar de a poco volver a los niveles que tuvimos en el 2014. ¿Y cuánto influye en estas cifras? Quiero profundizar un poco más en torno al impacto que este 15% de caída de exportaciones que ustedes prevén para este año tiene. Yo repasaba cuando se hablaban de las proyecciones para el año 2015, decía, bueno, la puesta en marcha de Montes del Plata, seguramente las exportaciones se mantengan a buen ritmo, incluso se hablaba de un pequeño crecimiento justamente por el factor Montes del Plata. Si no estuviera Montes del Plata, ¿cuánto caería la colocación de productos uruguayos en el exterior? ¿Sería mucho más pronunciado todavía? Sí, hubieron factores en este semestre un poco extraordinarios. O sea, Montes del Plata que comenzó a funcionar y que en el primer semestre del año pasado no estaba, comenzó en el segundo semestre. Hubieron también exportaciones de los aviones, tanto de Pluna como de BQE, que salieron y que se cuentan como exportaciones, cosa que también es totalmente fuera de la, digamos, de lo normal, sí, de la actividad, ¿no? De la actividad. Con todo eso estaríamos en el orden del 18, casi 19% de caída. O sea que sacando Montes del Plata y los aviones, la caída real, vamos a decir, de las exportaciones es del entorno del 20%. Sí, sí. Es un panorama y todavía peor del que se especula. Sí, digo, esperemos, digamos, que el segundo semestre, ya el segundo semestre se compara con un segundo semestre un poco más bajo, porque a decir verdad, en la mayoría de los meses del segundo semestre del año pasado habíamos tenido caídas sobre el 2013. Entonces el segundo semestre no es tan, llamémosle, exigente para llegar a lo que era el primer semestre del 2014. Pero bueno, el país tiene una desaceleración importante, ha perdido competitividad y esto nos lleva a esta situación que no va a ser fácil recomponer y que nos va a llevar tiempo recomponer y esperemos que estemos en el camino, ya digo, de volver a recomponer un poco la competitividad que el país perdió. ¿Y cómo se hace para volver a esa senda de crecimiento de las exportaciones? Y con mucho trabajo. Acá no creo que hay soluciones mágicas, pero bueno, la prudencia fiscal es una buena ayuda, que el gobierno entienda, digamos, que las tarifas públicas tienen que ser similares a la de la región, o sea, que la energía no sea más sabemos que digamos que la región Paraguay tiene condiciones de energía muy diferentes a las nuestras, pero y Argentina también tiene precios de energía mucho más bajos que los nuestros, pero el precio de la energía en Uruguay tiene que ser competitivo contra esos mercados y contra el brasilero, que es más similar al nuestro, pero que igual en muchos estados es bastante menor al costo energético nuestro. Los combustibles, que todos sabemos que acá son más caros que la región. O sea que es una mala noticia, si llega a subir de nuevo el combustible como se especula por estas horas, es una muy mala noticia. Y es una muy mala noticia, no cabe duda, porque sin duda alguna cuando la baja que tuvo acá fue simbólica para lo que fue la baja del precio del barril. Y hoy estamos de vuelta, que el barril está cayendo nuevamente. O sea, Uruguay hoy es uno de los países más caros del mundo en cuanto al combustible y sin embargo, digamos, tenemos una empresa que es de todos los uruguayos y que tampoco nos da resultados satisfactorios. Realmente creo que hay que trabajar mucho en la gestión del Estado, en la gestión de las empresas públicas,
para evitar este tipo de cosas que nos dañan a todos y repercuten en baja no solo de exportaciones, sino de la actividad en general y en pérdida de fuentes de trabajo. Pero ¿esperan una señal del gobierno en el corto plazo, en el sentido de quizás tener un alivio fiscal por alguna vía, una baja puntual en las tarifas de energía? Yo creo que el tema de los combustibles, con lo que se votan por estas horas, seguramente va a aumentar, pero digo, ¿esperan una señal del gobierno en ese sentido? ¿Van a plantearlo? Lo estamos planteando, digo, sabemos también que la situación somos conscientes que la situación del déficit público es muy grave, y tenemos que ser cuidadosos con eso. O sea, no podemos por un lado decir que tenemos que tener prudencia fiscal y pedir que vía algún incentivo se dé más gastos al sector. Tratamos de ser coherentes, pero entendemos que tiene que haber temas con reciprocidad. O sea, por ejemplo, el tema de la eficiencia energética que se hizo nos parece una medida sana, es una medida con contrapartida, es para las empresas que han invertido y que han mejorado esa eficiencia energética y eso le favorece al país y bueno, entonces en definitiva tuvieron un ahorro. Creo que ese tipo de cosas hay que incentivar más, si bien ya hay un plan para el año próximo, sería, digo, capaz que posible tratar de adelantar eso. Creemos también que los aportes patronales pueden ser una medida, en particular en este momento, en el cual hay muchas empresas con muchas dificultades que están enviando gente al seguro de paro, que están despidiendo trabajadores. Creemos que eso puede atenuar esa situación. Algún beneficio para las empresas que no manden al seguro de paro o que no despidan trabajadores, que tengan algún ahorro en los aportes, que no es una pérdida para el Estado, porque en definitiva es mejor lo que eso se deja percibir que no, por un lado no exacto, se gasta en otro. Exacto. Entonces, ¿Cómo interpretan los privados las señales que está dando el gobierno en cuanto a recortes en las inversiones en las empresas públicas, esta suspensión delante de la arena? ¿Cómo lo reciben ustedes? Y bueno, nosotros creo que el país en su conjunto lo tiene que recibir bien porque tenemos que tener una prudencia fiscal, porque ya hay otros casos en el mundo que no ha pasado eso y terminan en situaciones mucho peores. Entonces creemos que hay que, y además hay sectores en los cuales parece inevitable invertir. O sea, es inevitable invertir en el tema del agua, es inevitable invertir en el tema de infraestructura, ya sea portuaria, carreteras. Hay prioridades que el país tiene que tener. ¿Y esto no afecta al clima de inversiones? ¿No se genera un clima que en realidad la situación está peor de lo que en realidad está? No, porque yo creo que el país, el nivel de inversiones va a seguir siendo alto, pero yo digo que hay que priorizar aquellas cosas que son más necesarias para el trabajo de los uruguayos. O sea, creo que es más importante que bueno, el tema del agua es un caso claro, digo, todos sabemos que no podemos jugar con la salud de la gente. El tema de la infraestructura en carreteras, tampoco. Primero, porque también eso genera peligro, muerte, etcétera. Y segundo, porque la producción tiene que salir y tiene que salir a costos razonables. Si tenemos una carretera con la cual no se puede transitar, los costos de fletes y demás se incrementan. También tenemos que tener una infraestructura portuaria que nos permita salir al mundo y generar trabajo uruguayo. Entonces creo que lo que es claro que no tenemos posibilidades infinitas de invertir, tenemos que priorizar en aquello que tenga más importancia para la salud y para el trabajo de los uruguayos. Creo que parecería lógico y además, digo, por ahí se ha dicho que en definitiva ese emprendimiento es un emprendimiento en lo cual se van a obtener ganancias. Bueno, yo creo que también se puede dar participación a los privados, pues si tiene ganancias seguramente debe haber privados interesados en hacerlo. Entonces creo que se debe dar posibilidades al sector privado de invertir y el Estado invertir en lo más prioritario. ¿No notan ustedes de parte de los privados cierta preocupación o cierta luz amarilla de tener más precaución de la que se debería tener? A
que el panorama se haya profundizado en cuanto a... Porque lo que se dice, de las críticas que se plantean a veces desde el Frente Amplio es, ojo, estamos dando una señal de que estamos en crisis y en realidad no estamos en crisis. Hay una desaceleración de la economía, hay un enlentecimiento del crecimiento, pero no hay una situación de crisis. Y esa es la crítica que se hace cuando se toma, desde la interna del Frente Amplio, cuando se toman este tipo de decisiones. Bueno, lo que tenemos que evitar es entrar en una crisis. Creo que es claro que el camino, o sea, el deterioro fiscal que el país ha tenido nos ha llevado un poco a esta situación. O sea, gracias a Dios el país todavía tiene diferencias con la región. Por ejemplo, nosotros tenemos un grado de inversión que no lo tiene, ni Brasil tiene grado de inversor, pero en el último de los escalones nosotros tenemos un grado de inversor mejor que el brasilero, y que, digo, tenemos que mantener. Entonces, creo que ese tipo de cosas son claves en pensar en este momento, empezar esas diferencias para que nosotros no lleguemos a estar en la crisis que sí capaz otros países de la región están. ¿Y les preocupa con esta fragilidad que hay a nivel de la colocación de productos uruguayos en el exterior, las dificultades que ya manifestamos, lo que se viene en cuanto a, siempre el año presupuestal es un año de paralización, de movilización sindical, pero que este panorama incluso profundice la movilización de los sindicatos, ¿es una mala señal? Sin duda alguna que todo aquello que atente contra la productividad del país es malo para toda la economía en su conjunto. O sea, cuando hablamos de competitividad, no solo hablamos del tipo de cambio, hablamos de otros factores. La productividad es un factor. El altísima nivel de paros y demás que el país tiene genera una pérdida de productividad y atenta con la competitividad. O sea que toda esta, llamémosle, problemática que pensamos que capaz que se pueda suscitar y que el país ya tiene cierta experiencia, no es buena para pensar en generar trabajo. ¿Uruguay es un país de alta conflictividad sindical? Sí, sin duda. Digo, si nosotros miramos el Foro Económico Mundial, que por ejemplo que hace todo un ranking en cuanto a productividad y que no solo toma el tipo de cambio, sino pone el clima de trabajo, instituciones, políticas laborales y conflictividad, nosotros somos de los más altos en cuanto a ese problema. Y bueno, digo, capaz que tenemos que buscar más el diálogo, más el entendimiento, más esas medidas sin llegar a las medidas extremas, porque primero pienso que en un país chico el diálogo debería ser algo viable y entendible. Pero lamentablemente digo, no logramos a nivel de país ni a nivel incluso de empresas llegar a generar ese clima. Entonces Uruguay es uno de los países de la región, y usted dice del mundo, con menor productividad justamente afectada por las movilizaciones sindicales, entre otras cosas, entre otras variables. A ver, ese ítem atenta con la productividad. No quiere decir que somos un país de los más bajos en productividad, no. Somos un país que competimos en la región, pero que tenemos cosas mejores que la región y cosas peores. En esta, en particular, tenemos más pérdidas de horas de trabajo que el resto de la región. ¿Y el conflicto que puede llegar a darse a nivel del transporte? La situación esta de FETRAVE, la Fábrica Nacional de Cerveza, es un conflicto especialmente preocupante para la Unión de Exportadores porque se dice, entre otras cosas, que podría llegar a afectar o a paralizar las exportaciones por justamente la movilización de los camioneros. Bueno, las empresas de transporte. Yo pienso que ese es un conflicto que, como todos, hay que tratarlo. Pienso que es un conflicto en particular entre empresas que no se puede trasladar a todo el país en su conjunto. Digo, porque vuelvo a decir, o sea, si se traba, sea la producción nacional, se generan problemas no solo en productividad, sino se tienen problemas de posibles pérdida de trabajo y fuente de trabajo. Me parece que llevar a una escala nacional un problema entre empresas, que es claramente lo que hay en este caso, me parece que es un tema que tienen que solucionar. Están haciendo casi una exhortación a que por favor este conflicto no se generalice. Es que no, yo lo que no veo es cómo se puede generalizar un conflicto particular entre dos empresas que
que tendrán que dirimir, no sé si es en la justicia, si es con la participación del gobierno o cómo esa situación particular. Pero los ha escuchado a FETRAVE decir, bueno, si no llegamos a un acuerdo vamos a afectar las exportaciones. Bueno, pero a ver, yo creo que el conflicto tiene que ver con el daño que puede generar. Parar todas las exportaciones del país sería un daño enorme, sería pérdida de puestos de trabajo, generaría problemas en empresas y demás, y no parecería muy lógico cuando lo que hay acá es un conflicto entre dos empresas, que ya digo, no sé en qué ámbito se tiene que resolver, si es en la justicia, si es con la participación del gobierno, pero no puede llegar a tener una escala nacional. Le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele. Buen día. No, a las órdenes y bueno, que tengamos todo un muy buen día. La pausa, enseguida volvemos con más información.